Oliver, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Patricia. Muy buenos días a todos. Buenas tardes a quienes estén eh, en Europa. Agradecemos la oportunidad de arrancar con ustedes este primer webinar latinoamericano. Estamos en espera de conexión de Jaime Echeverry, vicepresidente de la Cámara de Comercio en Medellín, quien nos estará acompañando en este panel de colaboración que tendremos entre Chihuahua y Medellín. Agradezco a Patricia por las facilidades para llevar a cabo este webinar, a las oficinas centrales de TCI. A nosotros, desde el capítulo latinoamericano, nos queda seguir colaborando en la formación y en el impulso de iniciativas que nos permitan estar conectados entre los países, entre las regiones a nivel Latinoamérica. En ese sentido, con la intención de promover esta colaboración, hemos arrancado estos webinars con la intención de estar conectados y de estar enterados de lo que estamos haciendo en las diferentes partes de nuestros países, de nuestras regiones. En esta ocasión, el webinar que estaremos impulsando es el de desafío y oportunidades de liderazgo para la colaboración. En este webinar tenemos la importante presencia y participación de dos grandes impulsores de este tipo de iniciativas, de dos grandes líderes en cada una de las regiones de sus países, de sus regiones, que han impulsado a través del tiempo distintas iniciativas que han permitido mantener un desarrollo armónico y equilibrado en sus regiones. Se encuentra con nosotros Alonso Ramos, quien es actualmente presidente y fundador del Clúster de Empresas Globales Emergentes, conocido por sus siglas en Chihuahua como Clúster Eje, que es una iniciativa que arrancó hace 2 años precisamente con la intención de mejorar la cadena de proveeduría de la empresa local hacia la empresa internacional. Es expresidente también del Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, Asociación Civil, una organización promotora del desarrollo en Chihuahua que tiene más de 45 años colaborando, impulsando y generando líderes empresariales en procesos de desarrollo territorial. El doctor Alonso Ramos tiene más de 30 años de experiencia en el impulso de este tipo de iniciativas. Fue director del board de TCI a finales del año 2000 y fue fundador e impulsor de este esfuerzo en Latinoamérica de TCI. También estará por conectarse, tuvimos un problema técnico, Jaime Echeverry, quien es vicepresidente de Planeación y Estrategia de la Cámara de Comercio en Medellín, ha sido director del board también latinoamericano, precisamente junto con Alonso arrancaron este esfuerzo en Latinoamérica y junto con Patricia desde las oficinas centrales, precisamente tratando de impulsar la colaboración latinoamericana. Ha colaborado en el diálogo y en la colaboración entre los países en Latinoamérica y tiene más de 25 años de experiencia en estos procesos de colaboración y de intercambio. Aquí ya se conecta Jaime con nosotros, y de intercambio en el desarrollo. Jaime y Alonso forman parte crucial de los esfuerzos que hemos desarrollado en Latinoamérica y les agradezco muchísimo estar con nosotros. Pasaremos inmediatamente a lo que viene siendo el core del webinar, que tiene que ver precisamente de cómo armar estrategias a nivel local para la generación de liderazgos y para la generación de colaboración. Uno de los problemas principales en Latinoamérica precisamente es la continuidad de los programas y de los proyectos de largo plazo. Y precisamente ese es uno de los problemas principales que hemos identificado a lo largo de los últimos 15 años en este esfuerzo en TCI Latam, la continuidad. Y la continuidad precisamente depende principalmente de personas, estas personas que están ahí tratando de que las iniciativas no se caigan y que en vez de que se detengan, continúen y tengan un proceso de evolución. En ese sentido, lo que hoy estamos preguntando y estamos tratando de identificar es cómo hacerle para que estos liderazgos precisamente prevalezcan en el tiempo y tengan de alguna manera mecanismos para seguir funcionando en el territorio. Y por eso desarrollamos la primera pregunta que tiene que ver con la colaboración.
muchas veces la colaboración depende del nivel y del territorio, ¿no? ¿Cuál es el territorio y cuál es el terreno fértil en el que se desarrollan? Bueno, la pregunta es, ¿cómo construir, Alonso y Jaime, un terreno fértil para que los liderazgos, para que las personas que se desarrollan en ese territorio tengan los instrumentos en el ecosistema para mantenerse en el tiempo, ¿no? Y para lograr esas visiones de largo plazo? Agradeceré, en este caso, a Alonso comenzar con la respuesta a esta pregunta y en tu experiencia, ¿cómo le podemos hacer en nuestros territorios? Gracias, Oliver. Y de entrada, pues un agradecimiento a todos los que nos acompañan y que estoy seguro tienen un compromiso como el propio por sus regiones y están dispuestos a dar, pues la mayoría de las veces, el tiempo en forma voluntaria. Y eso es parte precisamente de lo que necesitamos para esto, ¿no? Sin embargo, cuando hablas de construir, daría la idea de que uno puede manipular el ambiente y en realidad más bien hay que trabajar con lo que se tiene porque es muy diverso, ¿no? Aquí lo primero que yo señalaría que es importante entender bien y reconocer esa dinámica social que estamos viviendo. Y suena un poco irónico, pero muchas veces cuando hay una crisis, cuando uno piensa que es lo que menos están las peores condiciones para hacer algo, es precisamente cuando la gente está más dispuesta a salir adelante y enfocarse, ¿no? Entonces, no es que queramos provocar una crisis, pero el reconocimiento de este tipo de circunstancias son importantes. Aunado a esto, la otra contraparte sería hay que tener miedo al conformismo, porque igual cuando no hay crisis uno se sienta que todo va bien y eso es una de las peores trampas en las que puede uno caer, porque entonces deja uno de actuar y simplemente invitaría a una nueva caída, ¿no? Y en todo esto, el tema central para cualquier cosa es la confianza de que sepamos que todos estamos actuando de buena fe y de que no hay intención de sacar un provecho, por lo menos no en el corto plazo, localmente, y eso abre las puertas a la colaboración. El segundo punto que yo quisiera comentar aquí es el tema del proceso. Cuando estamos hablando de un proyecto, muchas veces se piensa que aquí lo que se necesita es contratar a alguien, hacer un estudio y lanzarlo, sin darnos cuenta que en realidad lo que estamos es construyendo un proceso que continuamente está cambiando y tiene que estar vigilado, ¿no? Sin embargo, una parte central como parte de ese proceso, es lograr sumar los diferentes actores a través de lo que yo llamaría un ejercicio eficiente y efectivo para crear una visión compartida. Todo el mundo habla de la visión y sin embargo, se nos olvida que lo importante de la visión no es la redacción, sino el proceso para llevar a ella, donde todo el mundo tuvo la oportunidad de expresar sus intenciones y por tanto ya se sentirá cómodo con algo muy compacto, ¿no? Y en este punto también de proceso, no necesitamos un guía que nos diga a todos qué hacer, más bien necesitamos a alguien que facilite esa suma de esfuerzos, ¿no? Y por último, pues hay que ser muy conscientes de que hay obstáculos que indudablemente nos vamos a enfrentar y tendremos que tener la capacidad de anticiparlos por un lado o bien reaccionar a ellos si no fuimos oportunos. Yo aquí quisiera señalar un punto que es muy importante en todos estos esfuerzos. Al final de cuentas estamos hablando de desarrollo económico. Entonces, todos los que participan en alguna forma están buscando ese beneficio económico, y lo cual es muy válido. Lo que yo le llamaría el individualismo, pues es algo natural, es algo que la evolución ha desarrollado precisamente para preservar la especie. Y ese no es el problema. El problema es de que a veces, y esto lo dice un buen amigo Gilberto Pinoncelli, dice, nuestro problema es que somos cortoplacistas, porque aún en el largo plazo vamos a beneficiarnos individualmente, pero primero tenemos que colaborar. Y luego otro punto que yo quisiera, y lo voy a retomar más adelante, es, nos preguntamos cómo crear líderes de mí. Mi visión ha sido que más bien no nos faltan líderes, lo que nos faltan es abrir los espacios y precisamente tenemos que identificar eso, ¿no? Y hay de muchos tipos, empezando por si hacemos un proceso que lo empieza un grupo pequeño y no lo abre suficiente, pues los demás se sentirán excluidos. Y bueno, un ejemplo que lo vivimos mucho aquí, estoy seguro que pasa en otras partes de Latinoamérica, es que terminamos creando asociaciones. Hay muchos líderes, todo el mundo quiere actuar, pero no tenemos confianza en lo que está haciendo el otro y por tanto decimos,
ellos no saben, lo voy a hacer yo, entonces creamos muchas asociaciones, ¿no? Este es un reto importante porque si queremos lanzar un nuevo proyecto, pues habrá otras asociaciones que sientan que ellos ya lo están haciendo y que no tiene caso sumarse, ¿no? Entonces ese es un obstáculo muy importante que hay que trabajar con todo cuidado. Pues yo quisiera pasarle ahora la palabra a Jaime, que yo creo que tiene mucha más experiencia y con el cual pues he tenido la fortuna de compartir algunas aventuras en estos temas. Muchas gracias, doctor Jaime. Tu participación, ¿cómo construir ese terreno fértil para impulsar esos liderazgos a nivel territorial? Para todos, muy buenos días. Por favor, pase la diapositiva, Oliver. Digamos que quiero abordar cuatro temas en esta conversación, y lo primero que tiene que ver está muy asociado a espacios, como bien dice Alonso, pero sobre todo para desarrollar capacidades de conversión estratégica. El cortoplacismo justamente es el enemigo de estas discusiones, de estos procesos y de estos propósitos. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de clúster, todo ello, es fundamental crear condiciones para que las conversaciones sean mucho de carácter estratégico. Y aquí tiene que entenderse bien en qué es lo que nos interesa trabajar juntos y en qué es lo que no interesa trabajar juntos. A veces queremos resolver todo de un solo golpe, queremos resolver todas las barreras de un solo golpe, pero en realidad, al final del día, es un asunto de estrategia, de método y metodología. Y en ese sentido, es fundamental entender en qué se está de acuerdo pensando en corto y mediano plazo. El largo plazo parece que ha perdido vigencia desde hace rato, pero sobre todo con los actores que cada cual siempre tiene tendencia a motivar que se trabaje en su interés particular, entendiendo el interés general, entendiendo aquellos temas en los que convergemos. Muy bien, de corto y mediano plazo, ¿qué es lo que vamos a hacer conjuntamente? En lo demás, cada cual con lo suyo. Y emerge un tercer elemento que es importante, y es que estos asuntos del desarrollo, de la competitividad, del clúster, requieren fuertes capacidades institucionales. En América Latina, inclusive, muchas regiones hemos impulsado este modo de trabajar a una ausencia temporalmente de buena política pública, que cuando hay buena política pública, evidentemente los procesos se facilitan y mejoran exponencialmente. Pero en realidad, estas iniciativas, estos retos, estos compromisos sin capacidad institucional son muy difíciles de abordar. Y ahí está el asunto entre conversación estratégica y capacidad institucional. Si para las instituciones estos temas del desarrollo no son importantes ni hacen parte de su interés corporativo, por decirlo menos, difícilmente se va a tener capacidad en personas, en seres humanos, en presupuestos, para alinear expectativas y dar continuidad a todo ello. Por ello, en la cuarta viñeta, lo que hemos aprendido es que esas conversaciones requieren mecanismos, porque eso no emerge de la nada. Entonces, requieren mecanismos de conversación, espacios de convergencia, espacios de conversación, definir muy bien qué es lo que se quiere atender. Recuerdo mucho que hace tantos años todas las discusiones nuestras de temas de desarrollo y de clúster gastaban 95% del tiempo discutiendo asuntos que eran de injerencia nacional. Y esto lo aprendimos, Patricia, en Bilbao. Hombre, en esas discusiones discutamos 5% del tiempo de todo aquello que no podemos accionar. Y dejemos el 95% a aquellas cosas que podemos accionar.
Y un poco eso nos ayudó en el tiempo a encauzar las conversaciones, a precisarlas, a interactuar con muchos estamentos, con muchos perfiles de personas, de empresarios, de actores políticos, sobre todo porque en los inicios de esto, entender qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, empieza a emerger los acuerdos y hay personalidades con características de liderazgo, de líderes, que son los que en el tiempo se van empoderando, que nuevamente con entidades de respaldo que le dan tranquilidad y continuidad, permiten que las conversaciones, los acuerdos, las divergencias se puedan gestionar y gerenciar. Hasta ahí mi aporte en este punto. Muchas Alonso. gracias, Jaime. Y precisamente en ese sentido, comentaba el doctor, es muy importante. Hablamos de liderazgo donde es unipersonal, tiene que ver con características de una persona, y hablamos de colaboración que ya involucra una serie de personas, precisamente la suma de distintas personas e inclusive la suma de distintas instituciones. Hace una reflexión, Jaime, sobre lo que sí podemos accionar y lo que no podemos accionar, y muchas veces nos enfocamos precisamente en lo que no se puede hacer y gastamos gran parte del tiempo en eso. Y esa es una de las características que precisamente deberá tener algún líder. Y eso nos conecta con la siguiente pregunta. Existen muchas dudas respecto a si los líderes nacen o bien se forman durante el tiempo. ¿Cómo lograr en cualquiera de los dos casos en un territorio poder generar estos esquemas en donde tengamos gente con ese perfil que ustedes acaban de comentar, que sepan qué accionar, qué no accionar y cómo colaborar? Alonso, muchísimas gracias. Gracias. Aquí vuelvo otra vez al tema de que los líderes lo que necesitan son espacios, más bien que vayas y los invites a hacer algo, ¿no? Casi por definición, un líder es alguien que ya tiene una idea que quiere impulsar, y a veces pensamos que esas ideas o esa guía de trabajos las podemos generar en un pequeño grupo y luego invitamos a quienes se sumen, ¿no? Ahí hay algo no natural donde la motivación la queremos poner desde afuera, y eso en mi experiencia no funciona bien. Es más fácil hacer las cosas al revés, por eso hablamos del proceso bottom-up, ¿no? Desde abajo hacia arriba, donde lo que hay que hacer es identificar cuáles son las cosas y las ideas que son de interés para cada uno de las personas, de los actores, y a partir de eso empezar a sumar y a lo mejor ya entrar a los ejercicios de convergencia que hablaba Jaime muy atinadamente, y entonces construimos a partir de los intereses que cada quien tiene. Ya en ese proceso el líder tendrá la oportunidad, o los líderes tendrán la oportunidad de revisar, ajustar e inclusive cambiar un poco lo que traía de intención. Pero no es porque se le está dando una tarea, eso es para mi gusto un camino cerrado, ¿no? Aquí esto nos llevó también nosotros hace casi 20 años a iniciar lo que le hemos llamado el enfoque Fast Track. Y aquí disculparán el uso de palabras en inglés, pero a veces nos funcionan mejor para clarificar las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que quería decir Fast Track? Nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir o de participar en una región que quería arrancar todo un proceso de planeación, pero nos decían, yo no me quiero perder todo el tiempo en sacar visiones y misiones y todo esto. Dice, porque nosotros traemos ya una serie de cosas que queremos trabajar, ¿no? Entonces invertimos el proceso y dijimos, bueno, en lo que ganamos tiempo para iniciar un proceso completo de planeación, que muchas veces puede llevar de 6 meses o más, ¿por qué no partimos por identificar qué cosas ya están en la mesa, qué cosas han estado trabajándose, a lo mejor con poca suerte y con cierta lentitud? Y partimos de eso, ¿no? Entonces eso nos permitió identificar acciones que ya estaban en alguna forma en marcha y iniciamos este proceso de alineación y convergencia. Y lo que creamos es, en un plazo de 1 o 2 meses ya teníamos a la región involucrada y trabajando sobre eso. Puedo señalar 20 años después que de las diferentes regiones en las que se ha dividido el Estado para generar lo que le llamamos consejos regionales, pues esta región es la que ha sido más consistente y siento yo más efectiva en el desarrollar su proceso interno, ¿no?
donde otra vez reconocieron lo que ya estaba de interés, ¿no? Y por último, hablando de liderazgo, pues aquí habría miles de definiciones, cada quien tendrá la propia. Y aquí hay un par de comentarios que yo quisiera hacer. Por un lado, pues están los líderes espontáneos, que para mí son los más efectivos, y los inducidos, pues más bien son a personas que traen inquietudes, pero no tienen claro qué hacer, entonces lo pones sobre la mesa y habrán identificando eso, identificando qué hacer. También nos encontramos con líderes que dicen, yo sí quiero participar, pero no tengo o el tiempo o no tengo a lo mejor los conocimientos. Y esta es otra experiencia que aprendimos aquí ya desde hace buen rato. En ciertas circunstancias, sobre todo para iniciativas ya de gran envergadura, llegamos a identificar dos liderazgos simultáneos, paralelos, ¿no? Lo que llamamos el líder técnico, aquel que tiene el conocimiento y a lo mejor el tiempo disponible para poder armar y estructurar una serie de acciones en forma específica, y el que la llamamos el líder de influencia, ¿no? Alguien que le interesa el tema, que está dispuesto a apoyar, que a lo mejor no tiene el tiempo, pero sí tiene la capacidad de levantar el teléfono y hablarle a quien se necesita muchas veces en el gobierno, ¿no? Entonces, esta mancuerna puede tener un efecto en ciertos casos muy efectivos, ¿no? Y bueno, aquí se coló la última línea, la dejo fuera, venía de la otra dispositiva, ¿no? Jaime. Para tener referencia. ¿Aló? Perdón. Te escuchamos, Jaime. La diapositiva, por favor. Mira, finalmente, esto depende de muchos de los objetivos que se tengan. La realidad es que es una mezcla de todo siempre. Hay unos que nacen, otros que se forman, pero lo importante es para qué y por qué, y siempre atendiendo lo que llamamos aquí un propósito superior. Aquí hablamos de territorios, hablamos de clúster, pero en el día a día de estos procesos se combina de todo. Se combina entonces el empleo público, que tiene que ver política pública, se combina con el empresario que quiera traer el negocio adelante, tenemos gerentes o directores clúster y todo ello. Bien sea que haya personalidades con liderazgo innato o haya personalidades que haya que entrenarlas y desarrollarlas. El punto siempre en materia de liderazgo es tener claro esos propósitos y entender el ámbito de influencia que se quiere tener y alcanzar. Nos pasa mucho, en el caso de la experiencia nuestra, que a veces en ausencia de buena política pública, desde la sociedad civil o del sector privado o académico, se quiere pontificar sobre política pública y liderar temas de política pública que al día siguiente lo único que hace es crear enemistades con los responsables de política pública que no lo hacen bien, por ejemplo. Entonces siempre entender ese propósito superior, entender el alcance de eso que yo quiero liderar, bien sea porque naturalmente tengo ese perfil o porque me he entrenado para ello, es fundamental. Nos pasa mucho que se tergiversan cantidades el liderazgo porque los propósitos no son claros. Y pongo ejemplos muy simples. Hay directores clúster que entienden muy bien su industria y no entienden bien industrias complementarias. Se centran tanto en su único propósito de negocio, por ejemplo, que interfieren o afectan el desarrollo conjunto de otras industrias. Y empieza a suceder en todos los ámbitos. Por ello, retomando parte del punto 1, los temas de la conversación estratégica, los temas de la convergencia un poco intelectual y de propósitos,
tienen que marcar y son los elementos para que los líderes acoten. Y aquí los líderes son de personas comunes, instituciones y también de grandes responsabilidades, porque todo eso converge, sucede al tiempo y es medio caótico. Y si no hay, digamos, claridades sobre esos propósitos generales, hay mucha tendencia, al menos en la experiencia nuestra, de que el líder termine gestionando fundamentalmente su interés particular, que es algo bonito que hemos aprendido con todas estas iniciativas clúster, y es ejercer y motivar liderazgos colectivos. Ese liderazgo entre instituciones, entre empresas y con lo público se empieza a dar después de que hay etapas donde se ha generado confianza, donde la conversación se ha precisado, pero sobre todo donde todos sienten que hace parte de algo importante. Al final del día, todos terminan defendiendo aquello que los motivó y que los hizo ponerse de acuerdo. Tener líderes demasiado sobresalientes a veces nos ha hecho daño. Por ello, porque así es la naturaleza humana, todos quieren ser reconocidos y el tema del liderazgo colectivo a veces es complejo de gestionar, pero finalmente es el que el mejor resultado da, al menos en la experiencia nuestra. Muchos líderes, todos apostan a lo mismo, cada cual desde su frente, desde su perspectiva, no siempre estando de acuerdo, porque es que este asunto no es de unanimismos, sino de capacidad de conversación inteligente, de capacidad de diálogo, de centrarse en lo estratégico y entender dónde no somos competencia y dónde podemos continuar con nuestros asuntos particulares, pero muy claro dónde convergemos, dónde sumamos y dónde incrementamos el valor social en las empresas y el territorio. Realmente, Oliver, creo que el asunto, más que de liderazgos individuales que existen, es un poco el tema de los liderazgos colectivos, que es tal vez de los grandes aprendizajes que hemos tenido estos años a través de estar vinculados tanto con TCI Network. El asunto no es de individualidades ni de personas. El asunto es de propósitos generales y de muchos líderes convergiendo. Es el aprendizaje que queremos compartir con ustedes realmente. Muchas gracias, Jaime. Y en ese sentido yo rescataría en este apartado de precisamente la caracterización, inclusive los términos de los tipos de liderazgo, ¿no? Estos liderazgos individuales con ciertas características y los liderazgos colectivos, que es la suma de estos liderazgos individuales. Y algo muy importante, lo comentaba Alonso y lo comentabas tú, Jaime, los liderazgos de las instituciones, ¿no? Que al fin de cuentas es un proceso importante, progresivo y que cada uno tiene su accionar. Rescato estas conversaciones que comentan de los tipos de liderazgos que en algunos casos son espontáneos, otras veces son inducidos y son en distintos niveles, ¿no? Desde los niveles de los técnicos, como comentabas, Jaime, los liderazgos para poder accionar a lo mejor algún clúster y los liderazgos de influencia, que son aquellos que realmente pueden en un territorio ejercer ya sea presión o bien, de alguna manera, una visión a largo plazo. Y ahí me detengo con una pregunta que nos hace Antonio Ríos, precisamente dentro del chat de consultas, en esta parte. ¿Cuál sería el proceso a seguir para sensibilizar esto que comenta, ¿no? A los grupos hacia una visión de largo plazo? ¿Cómo el liderazgo o cómo armar estos procesos para que ese liderazgo tenga una visión de largo plazo? Me tendría en esta parte con esta pregunta que nos hace Antonio Ríos. Alonso, por favor. Bueno, yo creo que aquí el tema, ya se ha mencionado, el cómo hacer esas convocatorias amplias y buscar el proceso de convergencia. Es muy difícil llegar a un lugar e imponer una visión o una idea si no se ha participado
si no se han abierto las puertas a la participación. Entonces, este proceso debe ser un proceso orgánico, insisto yo, con mucho de abajo hacia arriba, donde abrimos mucho este proceso. Es lento y por eso a veces la gente se desespera y lo que busca son soluciones más rápidas. Y ahí es donde entra la otra alternativa que puede irse en paralelo, es identificar cosas que ya están sucediendo y a invitar a estos actores ya activos a empezar a sumar y sobre eso trabajar. Gracias, Jaime. 30 años de continuidad en Medellín, han logrado cambios impresionantes. La pregunta que nos hace Antonio va en ese sentido. ¿Cómo han logrado establecer esos liderazgos y concertar esa conversación y cómo la han mantenido durante los últimos 30 años? Platícanos. Además de la persistencia, digamos que quiero colocarles y compartirles un par de experiencia en estos inicios. Lo primero, para cada iniciativa Cluster, identificamos 2 o 3 empresas que fueran promotoras de la iniciativa, bajo un criterio, en el caso nuestro, de que si no teníamos empresas grandes que jalonasen estos desarrollos de negocios y productivos, no impulsábamos la iniciativa. Entonces fue un primer proceso de estructurar contenidos para argumentar la importancia, por ejemplo, en el caso nuestro, de la industria de energía, que Antioquia es la 4ª parte de la energía del país en generación y distribución, y las empresas son de tamaño realmente grandes en nuestro medio. Convencer a sus presidentes, la más importante nuestra, EPM, y del país ISA, fue parte del arte para liderar este asunto, en el sentido de que mirábamos y entendíamos cómo integrando esas industrias bajo esta óptica clúster se podían desarrollar los negocios, el PIB se podía apalancar mucho mejor, etcétera, etcétera. Después de eso, hicimos las iniciales, con 20 presidentes de compañías importantes en ese clúster, donde por su responsabilidad en las empresas, por su importancia en la economía regional, eran casi que de manera innata líderes. De manera que en esa discusión, con mucha cifra, con mucho entendimiento de las tendencias y con mucha argumentación fina, esos líderes se seducen mucho más fácil para apoyar e impulsar esto. ¿Qué sucedió, Oliver? Que después de esas reuniones con entre 20 y 30 presidentes de compañías, porque no aceptábamos que fueran un rango distinto en la empresa, fuera gerente o el presidente. Después de ello, de esos que asistieron, con algunos criterios, seleccionamos los primeros consejos asesores. Eran empresarios que ya habían entendido, habían participado, veían valor social y económico de estas apuestas y los enganchamos desde el día 1. Un perfil muy alto, nuevamente, solo aceptamos presidentes o gerentes. En el caso nuestra, ni siquiera hay suplencias y digamos que ese elemento de liderazgo muy identificado, acompañado de una gobernanza clara, es lo que nos ha permitido en el tiempo, digamos, más continuidad y aprender a solventar los problemas, porque es natural que el que está sentado en la mesa pueda tener tendencia a priorizar su interés particular y eso rápidamente aprendemos a identificarlo. El tema de gobernanza complementa muy bien para estos casos los asuntos de liderazgo, porque también tienes que tener mecanismos para dirimir conflictos, tienes que tener mecanismos para dirimir las dificultades.
Y a través de eso les comparto que muchas veces hemos solicitado a algunos empresarios que se retiren de los consejos asesores en tanto son iniciativas de interés general, aunque benefician intereses particulares. Luego, el tema del liderazgo no es absoluto en personas ni absoluto en instituciones, sino que para estos casos requiere de elementos, como bien decía Alonso hace un momento, espacios de convergencia, generar confianza, pero también esquemas de gobernanza para poder gestionar y gerenciar estos propósitos. Muchas gracias, Jaime. Y yo creo que en estas dos participaciones precisamente radica la importancia de cómo lograr precisamente esos liderazgos, ¿no? Por un lado está la identificación y el surgimiento de estos liderazgos, el nacimiento, la conformación de nuevos líderes en este tipo de procesos de desarrollo en los territorios. Pero algo también bien importante, lo acaba de comentar Jaime, también el doctor Ramos, es la permanencia, y algo también es la capacidad de generar relevos, ¿no? Yo creo que en el caso de ambos ejemplos, tenemos dos perspectivas. Una, yo creo que si ustedes dos fueran participantes en un ultramaratón, ya hubieran ganado. En el caso de Alonso, procesos tan largos en donde ha tenido la capacidad de entender los momentos en los que no se dan los diálogos entre el sector público y el sector privado. Bueno, ¿cómo lograr ese relevo y cómo lograr esa permanencia ante algunos descalabros, por un lado, doctor? Y en el caso de Jaime, con una continuidad más permanente, porque han logrado concertar tanto la política pública con el sector privado, ¿cómo hacerle precisamente para lograr esos relevos? Doctor. Pues mira, yo creo que tendríamos que responder estos separando dos niveles de liderazgos, ¿no? Yo creo que uno son los liderazgos que llamaríamos de largo plazo regionales, donde estás hablando de una visión que puedes impulsar a través de 30, 40 años. Y eso, pues hay personas que le han dedicado mucho tiempo, independientemente de su labor en sus propias empresas. En nuestro caso, en Chihuahua ha sido fundamentalmente el sector privado quien ha mantenido esa continuidad, porque los gobiernos tienen sus relevos. Inclusive hemos vivido momentos en que llega un gobierno y dice, desaparezco todo, quiero empezar de cero, ¿no? Eso es una tentación muy común. Entonces, el rol del sector privado es fundamental. Ahora, ¿cómo hacerlo? Y yo creo que aquí, en nuestro caso, los líderes desde un principio lo entendieron y se estableció una institución que lo que hace es precisamente ese liderazgo global, que es desarrollo económico del Estado de Chihuahua, asociación civil. Y esa es la que nos ha dado, ¿no? Y los diferentes presidentes nos ha tocado enfrentar diferentes circunstancias y a lo mejor inclusive arrancar procesos aparentemente nuevos con un nuevo nombre, pero basado en los mismos principios, ¿no? Como en el caso de Chihuahua, tuvimos el programa Chihuahua Siglo XXI allá en los años 90, y actualmente traemos un proyecto más orientado directamente a los clústeres, ¿no? Ahora, estos son los liderazgos que estamos hablando a esos niveles, pero a niveles ya de la acción, donde estamos hablando de los grupos, de los clústeres. Aquí yo quisiera hacer otra referencia, comentando también sobre lo que decía Jaime, porque él habla de la importancia de involucrar a las grandes empresas, y nosotros lo hemos hecho donde ha sido práctico, porque nuestra economía, y este es un caso a lo mejor no compartido en todas partes, en nuestra economía hay empresas muy grandes, pero son empresas globales, y lo que tienen son presencia aquí prácticamente de manufactura, y las decisiones no se toman aquí para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, buscar esos liderazgos en esos equipos, pues no necesariamente dan todos los efectos que buscaríamos si fuera una empresa donde las decisiones se tomaran localmente, ¿no? Entonces, ahí hemos manejado, pues, un poco el liderazgo situacional, por citar ahí algún concepto, donde tenemos que identificar cómo lo manejamos. Y aquí es donde aplican más los conceptos de estos líderes más orgánicos, más locales, ¿no? Ahora, aquí ya centrando en cómo lograr que esto haya continuidad a esos niveles. En el primero que yo ya hice referencia, pues es la continuidad de una institución
que tiene un consejo donde permanece mucha gente y se van relevando las presidencias, no necesariamente los consejos. Pero a nivel de iniciativas ya más cerca de la acción, ahí lo que es importante entender es que no necesitamos necesariamente, no debemos depender de liderazgos individuales, y esto ya lo ha señalado varias veces Jaime, de las necesidades de los liderazgos compartidos, los liderazgos múltiples, ¿no? Muchas veces una acción se divide en varios puntos y a lo mejor hay un líder muy específico para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos también, y esto es algo que nos da mucha continuidad, es buscar la integración de equipos que en forma natural van a dar la continuidad y los relevos, ¿no? Y aquí nomás hago referencia muy rápidamente a ese concepto primer seguidor. Y esto recuerdo un video que algunos de ustedes han de haber visto en internet, que decía que el líder no existe mientras no haya un primer seguidor, ¿no? Entonces, pues alguien puede traer una idea loca y puede traer una idea o a lo mejor muy buena, pero si no hay alguien dispuesto a seguirlo, definitivamente no va a funcionar. Y esto habla de que el líder por sí mismo ni siquiera por definición existe si no hay un grupo dispuesto a apoyarlo. Y en ese grupo pues será fácil identificar quiénes se comprometen más y pueden ser los siguientes líderes, ¿no? Dicen que la primera responsabilidad de un líder es preocuparse de quién lo va a relevar en su momento, ¿no? Otro punto importante para esto, la continuidad, es la vertebración. La vertebración quiere decir cómo hacemos que los grupos no se aíslen, sino participen en forma conjunta. Y eso da apoyos, pero también facilita pues que se vayan relevando. Inclusive van cambiando a veces hasta los objetivos y las acciones. Y aquí nosotros aprendimos, pues ya hace un buen número de años, de una práctica en Barcelona, donde ellos, cuando lanzan un clúster se está estructurando algo nuevo, buscan ligarlo a un organismo ya establecido. Porque lo que a veces sucede es que si lanzas una iniciativa no entra en conflicto, ¿no? Concretamente en nuestro caso son con las cámaras de industria y comercio. Lanza un clúster nuevo y el organismo siente competencia. Entonces lo que hay que hacer es más bien ligarlos y entender cuál es el rol, ¿no? Y aquí nomás quiero hacer referencia rápida a una trampa que muchas veces tienen los organismos, los esfuerzos de los clústeres, y es a inmediatamente querer constituirse formalmente, pues, en términos de la ley. En nuestro caso le llamamos asociaciones civiles. Y entonces se pone toda la estructura que representa un costo, pero el grupo todavía no tiene la capacidad de desarrollar y mantenerse, ¿no? Entonces empezamos a gastar dinero sin tener todavía todo concreto. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso y esperar el momento para que el grupo, ya sea a través de un organismo establecido o eventualmente formar su propia asociación, pues que lo haga en el tiempo y no necesariamente como el primer paso, ¿no? Y por último, pues el problema en todas partes, y es el problema que tiene el mundo como lo tiene, la comunicación, y esto nos afecta a nivel individual, a nivel colectivo, como sociedades, como empresas, ¿no? Y pues ya se ha comentado mucho el tema de compartir y alinear objetivos, el intercambio de experiencias que no necesita muchos más comentarios, ¿no? Y quisiera cerrar con un punto que ha sido una especie de preocupación personal, y es el tema de la crítica, ¿no? Nosotros entendemos la crítica como algo negativo, y entonces automáticamente cuando presentamos esto y alguien levanta la mano y dice sí, pero ese pero siempre anticipa un comentario de diferencia y a lo mejor nos cerramos inmediatamente. Entonces tenemos que aprender, por un lado, a saber criticar, pero en el plano de una crítica constructiva y también de recibir. Y si alguien nos dice, oye, pues tu proyecto falla en esto y esto, no nos cerremos. Reconozcamos lo que se nos está diciendo, tratemos de aprender, ¿no? Y antes de explicar, dar una respuesta rápida, reflexionar y darle el valor a todas estas contribuciones. Muchas gracias, doctor. Jaime, en ese sentido, ¿cómo lograr la permanencia de los líderes y, en sus casos, los relevos en el territorio para que esa continuidad de la que hemos hablado, de la que nos has hablado, continúe? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es el próximo Jaime Echeverría en el territorio? ¿Estás preparado para pasar la batuta en algunos años?
Hace rato no hago nada, Oliver. Quiero acotar algo antes de avanzar en esto, y es lo siguiente. Es verdad, Alonso, que cuando hablamos de presidentes de compañías y empresas grandes, tienen que ser aquellas que tienen capacidad de tomar decisiones de inversión en el territorio. Con las multinacionales nunca ha funcionado nada para estos temas de territorio, de clúster, por lo que bien dices. Están supeditados a su decisión en París o donde sea. Realmente es una condición sine qua non que tengan capacidad de tomar decisiones de inversión en el territorio. Pero bueno, el asunto es que los liderazgos, y no podría hablar todo el tiempo, y todo lo que quisiera sobre esto, pero la verdad es que a veces personas que aparentemente no tenían liderazgo en algo, me ha pasado con gerentes clúster, por ejemplo, el hecho de canalizar toda esa energía y todo ese propósito en algunos objetivos específicos y entrenándolos, como que les permite sacar de adentro algo que no sabían que tenían en materia de liderazgo. Y sucede que detrás de ello, ¿qué hemos aprendido? Los empresarios están con nosotros en todo esto por 3 motivos fundamentales. El primero, por conocer más gente. Es increíble, pero sucede muy a menudo entre ellos mismos de industrias similares o complementarias. Nunca se habían conocido, reunido o citado. Y tener la posibilidad de que una empresa pequeña, en una reunión abierta, pueda sentarse con un presidente de una empresa mucho más grande, empieza a generar efectos multiplicadores superpotentes. Entonces, este tema de relacionamiento es fundamental y lo han aprendido inclusive muchísimo las empresas grandes. Creíamos que era más de pequeño a grande, pero también es un efecto complementario. Y quien va a estas reuniones en su nivel de tamaño de empresa son sus líderes, ¿cierto? Otro elemento fundamental tiene que ver con compartir experiencias, aprendizajes de lo bueno y de lo malo. Hace algunos años hacemos lo que llamamos aquí tertulias clúster, y son metodológicamente hablando reuniones con empresarios donde en temas específicos de unos a otros se comparten lo que hacen bien o lo que hacen mal y por qué. Y este es el elemento que más motiva a las empresas a trabajar con nosotros, tiene que ver con las tendencias. Ellos finalmente, por ser líderes de empresas pequeñas o grandes, quieren estar enterados de para dónde van los negocios, para dónde van las industrias, para dónde va la economía. Y ese, Oliver, es tal vez uno de los elementos que más ha marcado el que más líderes se adhieran a esto. Yo entiendo que en las iniciativas clúster haya muchos programas de fortalecimiento de la empresa, que productividad, que todo ello. En el caso nuestro, lo manejamos aparte en programas de fortalecimiento de las empresas. El tema de clúster, que está muy centrado en liderazgo, identificando los 3 elementos que más valoran los empresarios. Nuevamente, conocer a otros empresarios, conocer y saber tendencias, digamos que marca la diferencia. Naturalmente, en esos esquemas de trabajo, lo que hemos logrado es establecer comités temáticos en función de la estrategia, que es lo que tanto remarcamos. La estrategia nosotros la construimos con los empresarios. A veces nos apoyamos en consultores, otras veces con metodologías propias, pero siempre mantenemos vigente el tema de la
tendencia, la discusión estratégica con ellos, que es lo que más valoran finalmente por todas las encuestas que hacemos y la retroalimentación que obtenemos. Ellos mismos son los líderes. Entonces, abrir los espacios. Por favor, devuelve la diapositiva para no perderme la conversación, Oliver. Abrir esos espacios es lo que nos ha permitido, la continuidad. Luego, cada mesa que tenemos de trabajo, metodológicamente y por gobernanza y por toda, lo lidera un empresario, con apoyo nuestro, operativo, lo que se quiera, y la dirección clúster también. Pero si no hay empresario que lidere las mesas, simplemente no las hacemos, punto. Así sea muy necesario, así todos quieran. Si no hay un empresario que lidere, y en conjunto podemos tener tal vez 50 o 60 mesas distintas, cada una de ellas liderado por un empresario. Luego, con ellos, me refiero a los consejos asesores y a las técnicas, periódicamente estamos motivando ejercicios de liderazgo que para ellos es un regalo que les hacemos en el día a día de su responsabilidad corporativa. De manera que es verdad que es como extraño esta mezcolanza, pero hay que entender que en cada nivel del liderazgo, que hay que tener metodológicamente capacidad de entender que cada uno de ellos, en su perspectiva, le apunte al propósito general, ¿de acuerdo? Entender que en la mitad de esto se fracasa, y ha sido el otro punto. En algunos frentes de la estrategia que hemos establecido con los empresarios, no han funcionado las cosas. Simplemente el asunto aquí no es parecer inmaculados, nos equivocamos, el asunto es entender rápido y corregir rápido el asunto, que es el punto 3 que nos tenemos en pantalla, asociado a cómo sobreponerse. Hay empresas de los consejos o los comités asesores que pasan por dificultades. Simplemente se retiran de los comités, lo anuncian y lo reemplazamos. En el caso nuestro, por el tipo de industria que tenemos y dentro de los negocios, se mueven muy rápidamente. Entonces, con los empresarios de esos consejos, hacemos al menos cada 2 años, a veces todos los años un poco, revisión de la estrategia. Y eso hace que el contenido, el enfoque y el direccionamiento tenga mucho empoderamiento en un conjunto importante de personas que son líderes en sus diferentes niveles. Eso es lo que explica detrás de este asunto la continuidad en el caso nuestro en Antioquia y en Medellín. Porque es que no solamente tenemos los empresarios, sino que las discusiones vinculamos a instituciones y muchísimo a lo público. Nos ocupamos todos los años, 2 o 3 veces, en el caso nuestro, en el Consejo de la Ciudad, que es como la Junta Directiva del Alcalde, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, presentar, dar cuentas de qué ha pasado y qué está pasando en estas estrategias. En el Consejo, a su vez, hay políticos que han liderado algunos asuntos de esto. Entonces tenemos en todos los frentes líderes en diferentes aspectos que son los que al final del día le dan continuidad al proceso Oliver y todos. Y digamos que el arte nuestro es como mantener cohesionado todo ese andamiaje, ¿cierto? Cómo tener la capacidad para que esos espacios de reuniones, de conversación se mantengan. Eso requieren, por supuesto, gente y dinero. Esto no se hace gratis, como creen muchos, que es que iniciativas clúster y el desarrollo del territorio se hace sin dinero. Esto necesita gente, tecnología y dinero, así de claro. En el caso de Colombia tenemos una ventaja, y es que las cámaras de comercio tenemos en un porcentaje importante
una función como una especie de agencia de desarrollo territorial y empresarial. Y eso nos da capacidad de gestionar muchos recursos, apalancar recursos, tener recursos humanos, pero sobre todo que ya en el país tenemos en el 100% de los temas de comercio, el tema clúster involucrado o parte de su estrategia para modelos de desarrollo regional y empresarial. Entonces, son liderazgos en todos los niveles, en todos los aspectos, convergiendo y discutiendo en temas de interés común. Esto, por fortuna, hemos logrado que hasta con el Ministerio de Comercio de Colombia, el Departamento de Planeación, por ejemplo, ya estos asuntos sean una conversación de estos niveles, que siempre queremos llevarlo a nivel de conversación estratégica, respaldada y fundamentada mucho en resultados y en data, por supuesto, que es lo que finalmente acaba de dar el giro y convencimiento de que este esfuerzo se sirve para algo. Muchas gracias, Jaime. Y para cerrar, precisamente lo que quisiera resaltar es el tema crucial en esto, que es el tema de la confianza que absorben precisamente los liderazgos, ya sean individuales, colectivos o institucionales, y algunos temas que han comentado sobre honestidad y humildad intelectual, cómo hacerle para que precisamente a través de esos espacios en los que se generan los liderazgos pueda existir precisamente ese primer seguidor, decía Alonso, me encantó el término, ese primer seguidor que precisamente haga la diferencia en términos de compartir esa visión, ¿no? Concertar esos vínculos, coordinarlos, y algo también bien importante es no tenerle miedo al fracaso, lo comentaba ahorita Jaime y Alonso también lo comentaba, de cómo entender y corregir en tiempo, y me gustaría dedicarle 1 minuto y medio a cada uno para que nos pudieran ya cerrar con sus conclusiones sobre precisamente eso, es entender y corregir. Y que nos pudieran dar un mensaje a nuestros visitantes y a quienes estarán visualizando este webinar a través de las redes sociales. 1 minuto y medio con un último mensaje, recomendación, aliento hacia nuestros asistentes. Alonso, por favor. Gracias, Jaime. Bueno, yo quisiera, a lo mejor no necesariamente, el mensaje yo creo que es obviamente que hay que seguir trabajando y a veces, como dice Jaime, ser resilientes ante los resultados adversos. Y en este aspecto yo quisiera hacer un comentario específico, y es que no todos los resultados son cuantitativos, de que podamos decir creció la economía o no. También hay que ver todos los intangibles. Se va creando una nueva capacidad de la sociedad de trabajar en conjunto, de tener esa capacidad de ver largo plazo y todo lo demás. En Chihuahua cambiaron mucho las cosas con el proyecto Chihuahua Siglo XXI, y ya el tema de hablar de visión y de proyectos de largo plazo se volvió pues, prácticamente parte del lenguaje cotidiano. Entonces, la parte de intangibles también hay que medirlo. Y rápidamente yo quiero hacer un comentario y dejarlo a todo el mundo que lo reflexione. Y es el tema de que cuando hablamos de líderes también hay que hablar cuáles no son líderes, porque yo creo que aquí el contraste es importante, ¿no? Muchas veces creamos líderes imaginarios. Estaba yo batallando ahí por encontrar una buena palabra. Y lo voy a señalar muy rápidamente. Muchas veces pensamos que como contratamos un consultor, ese líder, entonces él nos va a hacer la tarea. Olvídense de eso, ¿no? O bien que los grandes empresarios se van a hacer responsables porque son los que tienen los recursos. Pues no, si no les nace, y a muchos sí les nace, pues tampoco podemos simplemente por eso nombrar los líderes, ¿no? Lo mismo sucede con funcionarios de gobierno o bien inclusive los presidentes de muchos organismos, ¿no? No es necesariamente la presidencia o el nivel más alto el que es el líder, sino alguien en la estructura que toma la batuta, y creo que el caso de Jaime es más que obvio, ¿no? Y con esto pues agradezco esta oportunidad de intercambiar y me pongo a la orden de todo el mundo. Jaime. Yo solamente tendría como 2 comentarios finales. El primero, en este tema, volviendo a la especificidad del territorio y de iniciativas clúster, todos tenemos jefes, a cualquier nivel que estemos. Muy importante estar alineado con los jefes. Nos ha tocado vivir mucho esa experiencia donde hay líderes muy bien enfocados, cuyos jefes de instituciones
no conjugan en nada con estos propósitos y son cantidad de esfuerzos perdidos. Lo segundo, paciencia. La transformación de los territorios y estas realidades toma quinquenios y décadas. Por eso es tan importante remarcar la perspectiva en el tiempo. Es verdad, Alonso, que el largo plazo como que ya no existe. Bueno, decía Keynes que en el largo plazo todos estaremos muertos, ¿cierto? Pero es verdad entender en la perspectiva en que todos estamos que esto lleva tiempo, que no es de un día para otro, y el factor tiempo desespera y lleva a múltiples equivocaciones. Muchas gracias, Jaime. Agradezco muchísimo la participación de ustedes, su experiencia, su tiempo, su educación al territorio. Seguramente lo seguiremos molestando y lo seguiremos viendo por su liderazgo, precisamente individual y colectivo que han mostrado a lo largo de estos años. Muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Muchísimas gracias a las oficinas centrales. Antes de despedirnos, quedaron algunas preguntas en nuestro chat. Ahorita pondremos y les mandaremos los correos electrónicos de nuestros ponentes para que los puedan contactar a través de correos electrónicos. Últimos mensajes, tenemos el jueves 1 de agosto ahorita el tema de competencias clave para agentes clúster en nuestro próximo webinar. A través de nuestras actividades latinoamericanas estamos concertando precisamente con Colombia la posibilidad de generar, ya están construyendo ellos un diplomado en fortalecimiento de iniciativas clúster y de gerentes clúster que pronto les estaremos compartiendo a través de las redes del capítulo latinoamericano de TCI. También comentarles que tenemos nuestro Congreso Mundial en octubre. Estarán recibiendo también información sobre esta conferencia mundial, es la 22. Será importantísimo que algunos de ustedes puedan acompañarnos en este congreso. No me queda más que agradecer a Meret Nielsen, quien es nuestra presidenta de nuestra red global, a Patti Valdenebro, quien se encuentra al pendiente de todas las actividades que desarrollamos en nuestro capítulo. Y muchísimas gracias a todos. Alonso, Jaime, un abrazo. Gracias. Buen día, adiós. Buen día.